muy bonita, así que muy... Entrevista del día en Perspectiva Gremial. Bueno, hoy vamos a contar con la presencia de Viviana Fulcieri, quien es egresada de nuestra universidad, fotógrafa, escritora, periodista, así que también le vamos a decir feliz día y le damos la bienvenida a Perspectiva Gremial a Viviana. Gracias, Adriana. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo contar con tu presencia. Acá estamos, vamos a charlar un poquito con esto que está pronto a estrenarse, que bueno, nos gustaría saber la fecha, pero vamos a hablar un poco de cómo se articula el documental Brujas del Cordobazo con tu libro. Vos sos autora del libro El Cordobazo de las Mujeres, Memorias. Bueno, y con esta otra dimensión a partir del documental, que como decíamos aún no tiene fecha, pero que retoma la mirada de 8 mujeres protagonistas del Cordobazo en ese mayo de 1969. ¿Cómo surgió esta idea, Viviana? ¿Cómo te convocaron? ¿Cómo fue este trabajo conjunto? Te referís a la película, ¿verdad? Me refiero al documental que se basa en tu libro. Sí, correcto. Bueno, el libro tuvo una recepción que yo no esperaba, o sea, tanta necesidad de escuchar y de tenerle a las mujeres estas que yo presentaba como parte de las actividades de muchos sindicatos, y bueno, se fue haciendo una cosa muy grande. El libro tuvo una repercusión que sinceramente me sorprendió para bien, por supuesto, y en esa repercusión es que un grupo de chicos que tienen una especie de cooperativa de hecho audiovisual que se llama El Camboyano, les pareció que era un buen argumento para presentarse ante el polo audiovisual de la provincia de Córdoba y para ver si lograban el subsidio a la creación de películas, en este caso una película largometraje documental. Y me propusieron formar parte de esta cooperativa, como digo, en calidad de guionista y a partir de la base del libro, El Cordobazo de las Mujeres. A mí, por supuesto que me llenó de orgullo, porque los chicos son muy jóvenes y estaban absolutamente convencidos de que había que ir por ese lado, ¿no? De que presentarse a una película llevaba el libro a una dimensión diferente y era un desafío para ellos y para mí. Fue muy grato, por supuesto, nos presentamos y ganamos con la mala suerte o con, bueno, lo que nos pasó a todos, de que se nos vino la pandemia y no pudimos hacer las grabaciones, no pudimos salir a ejecutar ese premio, ¿no? Y bueno, cuando un poco las cosas mejoraron, salimos y trabajamos de una manera denodada para estar hoy en una instancia que es ya casi la final, dándole los últimos toques que son más bien estéticos y que quedamos muy satisfechos con el tráiler que pudimos presentar el 29 ahora de mayo, que en el aniversario 53 del Cordobazo. Y bueno, presentar ese tráiler también nos significó que vuelva a encenderse esa llama que había encendido el libro, del interés y de las ganas de conocerlas a estas mujeres en primera persona, y aquí estamos esperando la fecha de estreno, que no creo que vaya a más de un mes. O sea, esperamos que sea en junio, comienzos de julio. Bueno, entonces vamos tomando nota, porque una de las preguntas era si nos podías adelantar algo de la fecha, así que ya estamos. Sí, pero en estas cosas es muy difícil plantarse en una fecha, porque como todo trabajo es un trabajo a pulmón, porque el presupuesto que contábamos
con la pandemia hizo reducir bastante el monto, así que quedaron los últimos detalles de la película para trabajarlos directamente con presupuestos propios y con pidiendo ayudas y con una gran solidaridad de gente que la necesitábamos para algunas cuestiones técnicas que había que darle al final de la película. Es muy complicado hacer una película. Uno piensa que es un documental y que posiblemente sea de menor laboriosidad, pero nosotros quisimos hacer un trabajo de muchísima calidad y desde la música es una música original y la gráfica de la película es original y las locaciones y bueno, cantidades de cosas que hacen que todo se vaya ralentando pero bueno, estamos pensando ya que puede ser en un mes. Bien, pero como vos decís, el tráiler que empezó a circular hace que a uno le dé más ganas todavía, así que lo estamos esperando con mucha ansiedad, ¿no? Muy bien. Luciana, sí. Te queremos consultar, porque Luciana Dadone y Andrés Dunachevich, ellos plantean que todo comenzó con una foto y una pregunta que vos, Viviana, te hiciste. ¿Cuál fue ese disparador? Eso fue el libro. En el libro. En el libro, claro, el libro nace de un trabajo que yo vengo haciendo de hace muchísimo tiempo como gestora de mis trabajos periodísticos fotográficos, ¿no? Como de manera freelance, es algo que hago hace mucho tiempo. Yo trato de tomar, me interesa muchísimo la historia, por supuesto la fotografía, muchísimo la memoria y todo esto tratado con perspectiva de género. O sea, busco temáticas que tengan que ver con un acontecimiento que siempre o casi siempre ese acontecimiento está ligado a efemérides que considero importante desde el punto de vista social, político y cultural, ¿no? Sé que cuando vienen estas efemérides hay más necesidad y más posibilidades de ofrecer material y que me lo compren en medios gráficos. Yo vi que se venía el Cordobazo y antes del Cordobazo hice un trabajo que me gustó mucho y tuvo mucha repercusión, que se llamó las fotografías de mujeres participantes del marcho y del Cordobazo 69. Tomé 2 protagonistas mujeres que nacen a partir de yo mirar fotografías de la época, esas mujeres que identifiqué y dar con ellas y que me contaran qué les había pasado en la vida a partir de estas circunstancias que les había tocado vivir. Bueno, con eso que tuvo tanta repercusión, me puse a buscar algo que me intrigaba mucho, después de haber leído barbaridad de textos sobre el Cordobazo. ¿Qué pasaba con las mujeres en el Cordobazo que no fueron nombradas jamás? Jamás. Y es más, cuando yo miré los audiovisuales y todos los noticieros de la época, estas mujeres que vi que aparecían como esposas de o como integrantes de organizaciones de distinto tipo, jamás se las presentaba con su nombre y con su apellido, sino se las nombraba como las señoras de, siempre con nombres que no eran sus nombres de pila, ¿no? Que eran apellidos de sus maridos. Entonces me surgió esta gran pregunta y apareció una foto que fue el disparador, que me dio un impulso tremendo, porque vi una foto, primero que vi que las fotos se recortaban en la figura de Tosco, y esas fotos se publicaban casi siempre así, cuadradas, centradas en Tosco. Y descubrí que en esa foto se percibía con muy pocos rasgos definidos, pero yo veía que había mujeres. Entonces me fui al Sindicato de Luz y Fuerza para pedirles que por favor me dieran en la secuencia completa y que la foto esa que tan conocida de Tosco marchando me la completaran en los márgenes. Y efectivamente, cuando yo veo que hay en los márgenes, yo veo mujeres.
Y a partir de allí, bueno, un sinnúmero de cuestiones que es un poco largo para contarlo en una entrevista, pero que hacen a la historia, que es ir a buscarlas una por una y empezar por Luz y Fuerza y después seguir por distintos lugares identificando de a una, con una tarea muy pero muy ardua, porque porque justamente no se archivan con nombre y apellido. En el mismo sindicato decían conocerlas a esas mujeres, pero que se las recordaban por el apodo o porque eran esposas de. Así que, bueno, fue complicado, y esta complicación fue haciendo que este trabajo fuera creciendo en interés para mí, y dejó de ser, como siempre hago, un suplemento para una fecha especial, y vi que se podía hacer un libro porque había mucha luz para echar sobre esta efeméride, y me parecía que era poner un granito de arena en algo que me resultaba muy justo, que es devolver a esa perspectiva o a incorporar a esa memoria tan necesaria del cordobazo, algo que me propongo hacer siempre, que es tratar la memoria y reivindicar esas memorias, haciendo un aporte de lo que resulta pendiente en esas memorias. Y casi siempre lo que queda pendiente en esas memorias son las mujeres. Pero también, si vamos a nuestra historia, veremos que quedaron pendientes las memorias de los afrodescendientes, de los aborígenes, de las disidencias sexuales, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante estos trabajos, que bueno, en tu caso, en el libro vos pudiste tomarle testimonios a 20 protagonistas del cordobazo, y el recorte fue muy pensado en función de las mujeres que estuvieron el 29, que fue el día donde los acontecimientos se precipitaron, y que pasó a la historia como el día de mayor acción, y el día en donde hubo una pequeña victoria de los manifestantes sobre las fuerzas de seguridad y sobre la represión. Entonces tomamos esas mujeres. Las otras mujeres que están en el libro también estuvieron participando, pero lo hicieron en otras circunstancias, y a veces no en el mismo cordobazo, sino que llegaron a la semana después para plegarse a algún tipo de lucha, ya sea por su sindicato o por su vinculados al cordobazo, valga la redundancia, como fue el Navarra. Entonces, englobé 20, pero las que estuvieron exactamente ese mismo día y en el frente de las manifestaciones, quedaron 8. Bien, ¿quién son quienes participan en el documental? ¿Te Exacto. parece, como para ir cerrando la idea, queda historia por contar sobre las mujeres, los movimientos sociales? ¿Te queda trabajo a vos que tenés esta impronta y este recorrido? Muchísimo, cada día más, porque me parece que todas somos testigas a diario de que hay reivindicaciones que se ven en pequeños gestos o en grandes gestos, en actos y en las luchas de las calles, fundamentalmente. Que haya mujeres en los nuevos billetes no es poca cosa, me parece. Son pequeñas luchas que se van ganando. Son pequeñas que no son tanto, porque son cuestiones que están vinculadas a alguna cuestión simbólica, y yo trato de explicar, y cuando voy a presentar los libros, sobre todo cuando lo hago ante públicos vinculados al estudiantado, yo hago ver que qué importante y qué gran metáfora es la fotografía, porque el cordobazo, como otros eventos y circunstancias históricas importantes, pasó como gesta exclusivamente de varones, porque no circularon fotos con mujeres.
Entonces se fue repitiendo una historia que le podemos llamar una historia oficial, contada por básicamente 3 sindicatos o por los líderes de esos 3 sindicatos, y los fotógrafos que estuvieron en el Cordobazo, que no fueron muchos, seguían a estas columnas que por supuesto eran muy masivas. Pero si hubiera habido, siempre lo digo esto, un fotógrafo en la fábrica Ilaza, bajaron al centro el día del Cordobazo 300 mujeres con guardapolvos verdes, que se las reconoció porque eran las que tenían el guardapolvo verde, eran las obreras de Ilaza, que también tenían un reclamo muy importante, que era pertenecer al sindicato de ESMATA, que lo lograron delante del Cordobazo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera fotos de esas 300 obreras y se hubieran publicado? Claro. Nadie hubiera dudado, no se les hubiera ocurrido dudar. Mujeres de luz y fuerza que tenían guardapolvos de color beige, las bancarias, sí, que fueron las primeras en llegar, las docentes, claro, las del sindicato del calzado, los sindicatos del vidrio, las enfermeras, las mujeres que después, gracias también al Cordobazo, se sindicalizaron, como el SINPECAF, el sindicato de trabajadoras de casas de familia, que eran muchísimas. Mirá todo lo que te estoy diciendo. Muchísimas. Bueno, si las hubiéramos visto en fotografías no hubiéramos tenido dudas de que estuvieron. De todos modos, si uno hace una reflexión, no tan sesuda, pero una reflexión, yo suponía, porque el sentido común me decía que no podría no haber habido mujeres. Es más, uno de los cantos del Cordobazo era unidos, obreros y estudiantes unidos y adelante. Claro. ¿Cómo no iba a haber mujeres ahí? Era medio sospechoso, decís vos, Viviana. Totalmente. Entonces, bueno, tuve que mirar muchísimos documentales que antecedieron al Cordobazo como para saber si aparecían mujeres, y ahí me encontré, redadas que hacían en la Facultad de Arquitectura, y encontré un documental en donde las subían a las chicas, abrían directamente la puerta de la facultad y se metían a un camión que en ese momento se llamaban celulares, esos camiones celulares llenos de chicas. O sea que tuve la constancia visual de que esas mujeres estuvieron y que estuvieron activamente y que participaron. Las pude ver haciendo barricadas, las pude ver detenidas, las pude ver, cuando ellas mismas me confirmaron que sí, que estuvieron detenidas, que se les hizo consejo de guerra, que tuvieron que ir al exilio, que estuvieron presas, que esto, que lo otro. O sea, vidas muy marcadas por el Cordobazo, y que yo siempre digo, ¿no? Siempre siguen ellas en las mismas calles que las vio el Cordobazo, porque hoy estamos hablando de mujeres de 80, 90 años que siguen firmes en sus ámbitos que tienen que ver con lo social, con lo político, con derechos humanos. Que ahí las vamos a encontrar en el tráiler vos vas marcando en las fotos, y bueno, si te parece, para ir cerrando esta entrevista tan interesante, seguramente vamos a contar con tu presencia, así que ahora ya vamos anotando la fecha de julio, y queremos para agradecerte y cerrar esta entrevista, vamos a compartir el tráiler de Las Brujas del Cordobazo, donde se van a escuchar las voces de estas luchadoras que siguen en pie y que ha sido tan importante todo el trabajo que vos has hecho. Ay, qué lindo, qué lindo cierre, Adriana, muchísimas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias por todo lo que nos has contado, así que bueno, después lo vamos a estar compartiendo en redes para quien no nos ha podido escuchar, así que te mandamos un abrazo grande y cerramos compartiendo el tráiler. Muchísimas gracias, saludos. Gracias.